Son las 11:15 de la noche. Miguel está acostado a 30 centímetros de su esposa. Puede sentir el calor que emana su cuerpo. Escucha su respiración constante mientras duerme. Hasta percibe el aroma de su crema nocturna impregnado en las sábanas. Pero en este preciso instante, mirando el techo oscuro de su habitación matrimonial, Miguel experimenta una soledad tan profunda, tan devastadora, tan absolutamente aplastante que nunca sintió durante aquellos años cuando vivía completamente solo en su apartamento de soltero, donde pasaba fines de semana enteros sin intercambiar una sola palabra con otro ser humano. Esta paradoja brutal está destruyendo silenciosamente a millones de hombres casados que jamás admitirán públicamente lo que experimentan cada noche cuando las luces se apagan y quedan a solas con sus pensamientos. La soledad dentro del matrimonio no es simplemente ausencia de compañía física. Es algo infinitamente peor. Algo que corroe el alma de manera más lenta pero más letal. Es el aislamiento emocional completo mientras compartes cama, mesa, casa, apellido y supuestamente una vida entera con alguien que debería ser tu compañera más íntima. Soy Corazón de Hierro, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a explicar por qué tantos hombres casados envidian secretamente, casi con vergüenza, la libertad de sus amigos solteros. No por las razones superficiales que imaginas, no por el acceso a múltiples mujeres ni por las salidas nocturnas sin rendir cuentas, sino por algo mucho más profundo y aterrador que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Si te suscribes ahora al canal, vas a entender la verdad más incómoda sobre el matrimonio moderno que las estadísticas de divorcio nunca te van a revelar. Miguel había notado algo extraño durante los últimos 18 meses que lo perturbaba profundamente cada vez que lo analizaba. Cada vez que sus amigos solteros lo invitaban a salir los viernes después del trabajo para tomar algunas cervezas, conversar sobre sus vidas o simplemente desconectar de la rutina, él inventaba excusas elaboradas para declinar. Decía que estaba cansado, que tenía pendientes en casa, que su esposa lo necesitaba para algo importante. Pero la verdadera razón, la que lo avergonzaba admitir incluso en sus pensamientos más privados, era devastadoramente simple. Prefería quedarse solo en casa precisamente porque su esposa trabajaba turno nocturno esas noches específicas. Esas horas cuando la casa estaba completamente vacía, cuando podía escuchar únicamente el zumbido del refrigerador y sus propios pasos sobre el piso de madera, se habían convertido misteriosamente en los únicos momentos de la semana donde no sentía esa presión constante oprimiendo su pecho. Esa sensación sofocante de estar siendo permanentemente observado, evaluado, juzgado por alguien que conoce absolutamente todas tus debilidades, todas tus inseguridades, todos tus fracasos pasados, y que los mantiene archivados mentalmente para usarlos como munición estratégica durante cada desacuerdo, cada discusión, cada momento donde necesitas demostrar que mereces respeto. La revelación más perturbadora, la que realmente lo despertó a mitad de la noche con el corazón acelerado, llegó cuando Miguel se dio cuenta de algo que lo hizo sentir físicamente enfermo. Sentía genuino alivio, casi euforia contenida, cada vez que su esposa le informaba que viajaría por trabajo durante algunos días. No era que deseara estar con otras mujeres durante su ausencia. No planeaba hacer cosas prohibidas ni disfrutar de libertades clandestinas. Era algo mucho más simple y devastadoramente honesto. Cuando ella no estaba físicamente presente en la casa, él podía finalmente respirar sin sentir que cada decisión microscópica, cada movimiento casual, cada palabra pronunciada requería aprobación previa o resultaría inevitablemente en crítica posterior, análisis interminable o recordatorio de por qué esa elección demostraba algún defecto fundamental en su carácter. Esta soledad paradójica que experimenta mientras comparte vida con alguien tiene capas que la mayoría de los hombres nunca logran identificar claramente hasta que es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Miguel y su esposa todavía hablaban diariamente, por supuesto. Sus bocas se movían, las palabras salían, el sonido llenaba los espacios de la casa. Pero algo fundamental había muerto en esas conversaciones sin que ninguno de los dos pudiera identificar exactamente cuándo ocurrió el asesinato. Cada intercambio se había reducido a pura logística doméstica ejecutada con la eficiencia emocional de dos compañeros de oficina coordinando proyectos. ¿Quién recogería la compra del supermercado? ¿A qué hora llegaría cada uno del trabajo? ¿Qué facturas había que pagar antes del viernes? ¿Cuándo vendrían los padres de ella a cenar el domingo?
Cuando Miguel estaba soltero y pasaba 3 o 4 días seguidos sin hablar con nadie más allá de intercambios superficiales con cajeros de supermercado o compañeros de trabajo, ese silencio era suyo. Lo controlaba completamente. Podía terminarlo en cualquier momento llamando a un amigo cercano para conversar durante horas sobre filosofía barata y cerveza, saliendo a un bar donde podía iniciar conversaciones con desconocidos interesantes, o simplemente reconectando con su círculo social cuando su batería de introversión se recargaba. Era un silencio elegido conscientemente, con fecha de caducidad flexible, y eso lo hacía tolerable, casi placentero en su previsibilidad. Pero el silencio matrimonial que Miguel experimentaba ahora era una bestia completamente diferente, infinitamente más cruel en su naturaleza. Ocurría en presencia física constante de otra persona. Estaban cenando juntos en la misma mesa, a menos de 1 metro de distancia, pero cada uno miraba su teléfono sin intercambiar una sola palabra durante 45 minutos completos. Masticaban, tragaban, respiraban el mismo aire, pero existían en universos emocionales completamente separados que nunca se intersectaban. Estaban viendo una serie en el sofá por las noches, sus cuerpos físicamente tocándose porque el mueble los obligaba a esa proximidad, pero sin ninguna conexión emocional real sucediendo entre esos dos seres humanos que supuestamente habían elegido pasar sus vidas enteras juntos. Este tipo específico de silencio es infinitamente más doloroso, más psicológicamente destructivo que la soledad tradicional del soltero, porque te recuerda constantemente, minuto tras minuto, día tras día, que la persona con quien se supone deberías tener la conexión más profunda, más íntima, más vulnerable de tu existencia completa, simplemente ya no tiene ningún interés real en conocer tus pensamientos actuales, tus miedos nocturnos, tus sueños secretos, tus reflexiones sobre absolutamente nada que no sea directamente funcional para mantener el hogar operando con mínima fricción. Miguel recordaba con una nostalgia casi dolorosa aquellas conversaciones espontáneas de madrugada que tenía con amigos durante sus años de soltero, cuando se quedaban despiertos hasta las 4 de la mañana debatiendo apasionadamente sobre el sentido de la vida, diseccionando políticas gubernamentales que probablemente no entendían completamente, compartiendo sus ambiciones más locas sin miedo al juicio, revelando inseguridades profundas que solo la oscuridad y la confianza genuina permiten expresar. Conversaciones donde realmente importaba lo que pensabas, donde tus palabras tenían peso, donde alguien escuchaba activamente en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Ahora, cualquier intento tímido de iniciar una conversación que fuera más profunda que discutir quién sacaría la basura, era recibido por su esposa con respuestas automáticas de 3 palabras máximo, pronunciadas en ese tono que claramente comunicaba fastidio apenas contenido. Como si Miguel fuera una interrupción molesta de algo infinitamente más importante que ella estaba haciendo en Instagram, como si sus pensamientos fueran ruido innecesario que perturbaba su paz personal. Lo más devastador no era solo que ella no escuchaba sus pensamientos, era el reconocimiento gradual de que ella tampoco compartía los suyos con él. Habían construido juntos, ladrillo por ladrillo invisible, una prisión perfecta de cortesía superficial, donde ambos guardaban cuidadosamente sus verdaderas emociones, sus dudas genuinas, sus aspiraciones reales en compartimentos mentales sellados herméticamente que el otro nunca podría acceder sin destruir la farsa completa de su matrimonio funcional. Miguel abrió su aplicación bancaria un martes cualquiera y se quedó mirando la pantalla durante varios minutos tratando de entender cómo había llegado a este punto. Cuando vivía solo en aquel apartamento modesto de un dormitorio, sus gastos mensuales promediaban $2,100 incluyendo absolutamente todo: renta, servicios, comida, salidas ocasionales con amigos, ese curso online que le fascinaba, y hasta conseguía ahorrar $300 cada mes que depositaba religiosamente en su cuenta de inversiones. Se sentía en control total de su dinero, de su futuro, de cada decisión financiera que tomaba. Ahora, 7 años después de casarse, sus ingresos se habían duplicado con ascensos y cambios de trabajo estratégicos. Ganaba casi el doble que antes, pero sus gastos personales disponibles, ese dinero que podía usar sin necesitar aprobación de nadie, se habían reducido brutalmente a $250 mensuales.
El resto desaparecía en una hipoteca de una casa que nunca sintió realmente suya, pagos de un automóvil que ella había insistido en comprar aunque el suyo funcionaba perfectamente, muebles caros que debían impresionar a visitas que rara vez llegaban, y docenas de gastos que surgían mágicamente cada semana, sin que Miguel pudiera rastrear exactamente hacia dónde fluía todo ese dinero. Lo peor no era la cantidad de dinero que se esfumaba mensualmente. Era la sensación constante de no tener voz en cómo se gastaba. Cada vez que Miguel proponía algo que le importaba genuinamente, como invertir en aquel negocio paralelo que había estado investigando durante meses, o tomar ese curso especializado que podría acelerar su carrera, su esposa encontraba inmediatamente razones por las cuales era irresponsable, arriesgado, innecesario. Había siempre algo más urgente, reparaciones en la casa que podían esperar, pero que ella dramatizaba como emergencias, ropa nueva que supuestamente necesitaba para su trabajo, ese viaje familiar costoso que sus padres esperaban. Sin embargo, cuando ella decidía que necesitaban cambiar la decoración completa de la sala porque los muebles actuales ya no le gustaban, o cuando quería inscribirse en clases de yoga caras en ese estudio exclusivo del otro lado de la ciudad, esas decisiones se ejecutaban sin discusión. No había análisis de costo-beneficio, no había debate sobre prioridades, no había ese interrogatorio exhaustivo que Miguel enfrentaba cada vez que quería gastar $50 en algo personal. El dinero simplemente aparecía y se gastaba porque ella lo había decidido. Miguel calculó una noche, incapaz de dormir mientras escuchaba la respiración de su esposa, que durante los últimos 3 años había renunciado a aproximadamente $11,000 en oportunidades de desarrollo personal y profesional que realmente le importaban. Cursos que no tomó, certificaciones que no obtuvo, inversiones que no hizo, equipamiento que no compró. Todo sacrificado en el altar de mantener paz doméstica y evitar esas batallas agotadoras, donde debía justificar por qué sus deseos tenían algún valor. Cuando era soltero, Miguel podía decidir un sábado por la mañana que quería invertir en ese software especializado que le fascinaba, o en esos libros técnicos que necesitaba para avanzar profesionalmente, y simplemente lo hacía. No necesitaba convencer a nadie de que merecía invertir en sí mismo. No tenía que demostrar que sus ambiciones eran suficientemente importantes. Su dinero era suyo, sus decisiones eran suyas. Su futuro lo construía él según su visión personal sin necesitar el visto bueno de un comité de aprobación que raramente aprobaba nada que no beneficiara directamente a ella. La soledad financiera que experimentaba no era simplemente sobre dinero, era sobre la pérdida completa de autonomía para diseñar su propia vida. Cada compra requería negociación diplomática, cada inversión personal se convertía en conflicto potencial, cada ambición debía pasar por el filtro de lo que ella consideraba aceptable para un hombre casado responsable. Miguel había cambiado su libertad de construir el futuro que imaginaba por la ilusión de seguridad matrimonial, pero esa seguridad costaba su capacidad de sentirse como arquitecto de su propio destino. Miguel había guardado una fotografía vieja en el cajón más profundo de su escritorio, escondida debajo de documentos fiscales que nadie revisaría jamás. En esa imagen borrosa tomada 6 años atrás, aparecía sonriendo genuinamente junto a su motocicleta Triumph restaurada, con las manos manchadas de grasa, usando esa camiseta desgastada de su banda favorita, rodeado de 3 amigos que compartían su obsesión por la mecánica vintage. Miraba esa fotografía a veces cuando su esposa no estaba en casa, y apenas reconocía al hombre que sonreía desde ese papel. Ese Miguel tenía luz en los ojos, energía contagiosa, pasión visible en cada gesto capturado por la cámara. Los sábados solían ser sagrados. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Miguel desaparecía en el garage de Roberto para trabajar en proyectos mecánicos que lo hacían perder la noción del tiempo. Desmontaban motores completos pieza por pieza, debatían acaloradamente sobre carburadores y sistemas de suspensión, escuchaban rock clásico a volumen irresponsable y construían algo tangible con sus propias manos. Era su terapia, su meditación, el único lugar donde se sentía completamente él mismo sin máscaras ni actuaciones. Todo eso terminó aproximadamente 8 meses después de la boda. No hubo una prohibición directa, ningún ultimátum dramático. Fueron comentarios graduales pero constantes, que convertían cada salida al garage en una batalla emocional que eventualmente dejó de valer la pena pelear.
Su esposa mencionaba que el olor a gasolina en su ropa era desagradable. Suspiraba teatralmente cada vez que él anunciaba sus planes de sábado. Comentaba que hombres de su edad con responsabilidades serias no perdían fines de semana completos jugando con motocicletas como adolescentes. Preguntaba por qué prefería estar con sus amigos en lugar de pasar tiempo de calidad con ella. Miguel vendió finalmente su Triumph a un comprador que ofreció la mitad de su valor real, y ese día sintió como si hubiera enterrado una parte fundamental de su alma. Sus amigos del garage dejaron de llamarlo después de varios meses de escuchar excusas repetidas. Roberto le envió un mensaje 6 meses después diciendo que lo extrañaban, pero que entendían que las prioridades cambiaban. Miguel leyó ese mensaje 3 veces, y no pudo responder, porque admitir la verdad era demasiado humillante. Pero la motocicleta fue solamente el primer sacrificio en un altar que demandaba ofrendas constantes. Los libros de filosofía existencial que solía devorar los domingos fueron reemplazados por tardes enteras viendo series de televisión que ella elegía y que a él le parecían predecibles y aburridas. Las conversaciones profundas nocturnas con Javier, su mejor amigo desde la universidad, desaparecieron porque su esposa consideraba que un hombre casado no necesitaba amistades tan intensas fuera del matrimonio. Los planes de aprender fotografía profesional se evaporaron cuando ella señaló que el equipo costaba demasiado para un hobby que probablemente abandonaría en 3 meses. Miguel se había transformado gradualmente en una versión domesticada, editada, reducida de quien solía ser. Ya no leía lo que le fascinaba sino lo que ella aprobaba. Ya no veía a quienes valoraba sino a quienes ella toleraba. Ya no perseguía ambiciones que lo emocionaban, sino metas que ella consideraba apropiadas para su edad y estado civil. Cada aspecto único de su personalidad que lo hacía interesante, extraño, complejo, había sido clasificado como incompatible con ser un esposo responsable y maduro. Lo más devastador era reconocer esta verdad que lo despertaba algunas noches con ansiedad presionando su pecho. Su esposa nunca había amado realmente a Miguel. Amaba una versión conveniente, predecible, manejable de él que cumplía funciones domésticas específicas, pero que carecía de toda profundidad real. El Miguel auténtico, con sus rarezas fascinantes, sus pasiones inexplicables, sus sueños poco convencionales, había sido lentamente asfixiado hasta morir en silencio absoluto. Miguel había hecho los cálculos una noche de insomnio mientras su esposa dormía profundamente a su lado, completamente ajena a la crisis existencial que devoraba a su marido. Abrió una calculadora en su teléfono y comenzó a sumar números que había estado evitando enfrentar durante años. La hipoteca de la casa compartida representaba $230,000 de deuda que ninguno de los dos podría asumir individualmente, sin destruir completamente su estabilidad financiera. Sus cuentas bancarias estaban entrelazadas de formas tan complejas que separarlas requeriría probablemente 6 meses de batallas legales costosas, con abogados que cobrarían $300 por hora. Tenían 2 automóviles financiados a nombre de ambos, un préstamo personal conjunto que habían solicitado para remodelar la cocina el año anterior, y tarjetas de crédito compartidas con saldos que Miguel ni siquiera quería revisar en ese momento. Desenredar sus finanzas sería como intentar separar 2 árboles que habían crecido entrelazados durante años, sus raíces completamente fusionadas bajo tierra, imposibles de dividir sin matar a ambos en el proceso. Pero los números financieros eran solamente una capa de la trampa. Sus familias extendidas habían invertido emocionalmente en la narrativa de su matrimonio exitoso durante 7 años completos. Los padres de Miguel hablaban constantemente con orgullo de cómo su hijo había sentado cabeza, construido una vida estable, demostrado madurez al comprometerse seriamente. Los hermanos de su esposa los consideraban la pareja modelo, el ejemplo que sus propios matrimonios deberían seguir. Admitir que todo era una fachada, que detrás de las fotografías sonrientes en reuniones familiares existía un vacío emocional devastador, significaba decepcionar masivamente a docenas de personas que habían creído en ellos. El juicio social lo aterrorizaba de formas que nunca había experimentado cuando era soltero. Divorciarse a los 39 años, casi 40, en su círculo profesional y social, no era simplemente terminar una relación. Era admitir públicamente un fracaso monumental. Era convertirse en tema de conversación en cenas donde antes era invitado respetado. Era escuchar susurros sobre qué había salido mal, quién tuvo la culpa,
qué defectos de carácter habían provocado el colapso, pero existía un terror aún más profundo, más primitivo, que paralizaba a Miguel cada vez que consideraba seriamente la opción de escape. Tenía 39 años cumplidos. Su cabello comenzaba a ralear notoriamente en la coronilla. Había ganado 18 kilos desde sus años de soltero, que su metabolismo lento ya no podía eliminar fácilmente, y su energía nocturna era una fracción de lo que recordaba haber tenido a los 25. La idea de volver a estar solo, pero ahora significativamente mayor, menos atractivo, con menos opciones viables en un mercado romántico que favorecía brutalmente a hombres más jóvenes, lo llenaba de un pánico visceral que lo hacía sudar frío. Miguel había observado desde la distancia a 3 amigos atravesar divorcios durante los últimos años. Los había visto perder la mitad de todo lo que habían construido durante décadas de trabajo sacrificado. Los había visto mudarse a apartamentos pequeños y deprimentes mientras sus ex-esposas mantenían las casas familiares. Los había visto destruidos emocionalmente, bebiendo más de lo saludable, envejeciendo 10 años en cuestión de meses, socialmente aislados porque los círculos de parejas casadas gradualmente los excluían de reuniones para evitar incomodidad. Esta combinación letal de consecuencias financieras catastróficas, decepción familiar masiva, juicio social implacable y terror a la soledad permanente en la mediana edad creaba una jaula psicológica perfecta. Miguel se despertaba cada mañana sabiendo con certeza absoluta que viviría exactamente la misma rutina vacía. Tendría las mismas conversaciones superficiales sobre nada importante, experimentaría la misma falta de conexión emocional real y se acostaría sintiendo esa misma soledad opresiva. No solo hoy, no solo esta semana, sino probablemente durante las próximas 3 décadas, hasta que la muerte finalmente lo liberara de esta prisión que él mismo había construido con votos matrimoniales pronunciados ingenuamente. La diferencia brutal entre la soledad del soltero y la soledad matrimonial se cristalizó finalmente en su mente con claridad devastadora. Cuando estás soltero y te sientes solo, existe esperanza implícita de que mañana algo podría cambiar radicalmente. Podrías conocer a alguien especial en cualquier momento. Las circunstancias podrían transformarse dramáticamente. Existe posibilidad real de que tu situación mejore, pero la soledad matrimonial es permanente, inmutable, garantizada, porque has firmado contratos legales que certifican que mañana será exactamente igual que hoy, y pasado mañana idéntico a mañana, en un ciclo infinito de insatisfacción contenida que solo terminará cuando uno de los dos muera. Miguel representa a millones de hombres atrapados en matrimonios que desde afuera parecen perfectamente funcionales, pero que por dentro son desiertos emocionales, donde la soledad crece más profunda con cada año que pasa. La ironía más brutal de todas es que esta soledad matrimonial resulta infinitamente peor, más destructiva, más psicológicamente devastadora que cualquier soledad que experimentó durante sus años de soltero, porque viene disfrazada con la ilusión de compañía constante. Hemos descubierto juntos las capas que nadie menciona, ese silencio compartido que es más ruidoso que cualquier grito, donde 2 personas viven bajo el mismo techo, pero habitan universos emocionales completamente separados. La prisión financiera donde pierdes autonomía total para construir tu propio futuro mientras subsidias una vida que no diseñaste. La muerte gradual de tu identidad auténtica, sacrificando pasiones, amistades y sueños en el altar de expectativas matrimoniales que nadie negoció honestamente desde el principio. Y finalmente, esa trampa sin salida visible donde cada opción disponible resulta aterradora y potencialmente catastrófica. Cuando estás soltero y te sientes solo, puedes transformar tu situación relativamente rápido. Llamas a un amigo, sales a conocer gente nueva, cambias completamente tu vida si decides hacerlo. Pero cuando estás casado y te sientes profundamente solo, estás encadenado a una actuación perpetua donde finges felicidad en público, mientras mueres lentamente de aislamiento emocional en privado. La soledad del soltero es temporal y modificable. La soledad matrimonial se vuelve permanente e inescapable sin destruir completamente la estructura de tu vida entera. Este análisis me tomó días completos de investigación profunda, reflexión honesta y conversaciones brutalmente sinceras con hombres que vivieron exactamente estas experiencias para entregarte una perspectiva que nadie más te va a ofrecer con este nivel de crudeza necesaria. Por eso necesito urgentemente que participes activamente en este momento. Suscríbete inmediatamente al canal Corazón de Hierro
Porque este tipo de honestidad brutal sobre matrimonios y relaciones no lo encontrarás absolutamente en ningún otro lugar. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más hombres que necesitan entender estas dinámicas devastadoras antes de tomar decisiones que afectarán irreversiblemente el resto de sus vidas. Pero lo más crítico de todo, comenta abajo cuál es tu mayor sueño en la vida y si alguna vez has experimentado personalmente esta soledad paradójica de sentirte más aislado y vacío estando con alguien que cuando estabas completamente solo. Quiero leer cada comentario que dejes y responder personalmente, porque tu participación multiplica exponencialmente el alcance de este mensaje. Revisa mis otros videos donde desarrollo estrategias específicas para proteger tu libertad emocional y construir una vida que realmente valga la pena vivir. No seas espectador silencioso de tu propia existencia. Comenta ahora mismo. Comparte tu verdad sin filtros. Y construyamos juntos una comunidad de hombres que entienden que la soledad elegida siempre será superior a la compañía que te destruye lentamente desde adentro.